El siguiente relato fue escrito por Anaís Veloz, escritora paranormal oficial. Juego de brujas. Juré que quería pagar a mi suegra por tantos años de maltrato. Y es que desde que decidí casarme con Ramiro, ella no hizo otra cosa que hacerme la vida imposible, argumentando que era poca cosa para su hijo. Así que día y noche buscaba la manera de separarnos. Y llegó a tal extremo que justo el día de mi boda decidió irse vestida de blanco, con un vestido bastante similar al mío. Traté de disimular ante los invitados, pero era más que evidente que me incomodaba el comportamiento de mi suegra. Me acerqué a Ramiro para hacerle ver lo que su madre estaba haciendo, pero en lugar de ponerme atención o calmar a la bruja de su madre, se la pasó justificándola, razón por la que decidí acabar el festejo temprano. Nos fuimos al hotel donde pasaríamos nuestra noche de bodas. Ramiro me desabrochaba el vestido para meternos al jacuzzi cuando tocaron a la puerta con insistencia. Al abrir me quedé en shock. ¿Cómo se atrevía a venir hasta aquí mi suegra?, pensaba a mis adentros. ¿Pasó algo?, le pregunté amable. ¿Dónde está mi hijo?, me respondió de forma cortante. Al escuchar a su madre, Ramiro se acercó a la puerta de inmediato y la hizo entrar. La señora se sentó en la cama y comenzó a decirle que lamentaba mucho interrumpirnos, pero se sentía bastante mal. Así que mi esposo se puso los zapatos y sin decirme nada, tomó a su madre del brazo y salieron a toda prisa al hospital. Lloré tanto hasta quedarme dormida. No fue hasta las 6 de la mañana que Ramiro regresó a la habitación y me despertó para que su madre pudiera recostarse en la cama. Me pidió que me pasara al sofá, pues su madre había tenido una mala noche y solo quería descansar. Estuve a punto de marcharme, pero al verla sonreír, me llenó de fuerzas para quedarme y luchar contra aquella horrible mujer. Los siguientes 3 días no fueron mejor, pues no lograba que la señora nos dejara disfrutar de las amenidades del hotel. Cuando por fin regresamos a lo que sería nuestro apartamento, Ramiro me dijo que su madre pasaría algunos días más con nosotros, pues aún no lograba sentirse del todo bien. Bastante enfurecida, le dije que no permitiría que esa mujer se quedara en nuestra casa, pero de a poco nada sirvió, pues la señora logró salirse con la suya. Los días se volvieron meses y un día al llegar del trabajo me encontré con la sorpresa de que mi suegra había llevado a la casa una chica de 22 años, bastante bonita y de escultural cuerpo. Nos dijo que se quedaría un par de días, pues su madre había salido de viaje y al ser mi suegra, su madrina, tenía el deber moral de cuidar de ella. Ramiro se portó demasiado hospitalario con ella, y cómo no iba a hacerlo si aquella chiquilla se paseaba con short tan corto que dejaba poco a la imaginación. Cierto día desperté en la noche bastante sedienta y me di cuenta de que mi marido no estaba en la cama. Algo preocupada me levanté a toda prisa y descubrí a Ramiro y a aquella joven mujer teniendo intimidad en la cocina. Bastante enfurecida, comencé a golpearla y a vociferar a todo pulmón, provocando que mi suegra despertara, y al darse cuenta de lo que estaba pasando, esta no aguantó las ganas y comenzó a burlarse de mí. Saca a la chica desnuda de empujones y mi suegra le advirtió a Ramiro que si la chica se iba, ella también se marcharía. Así que la que terminaron echando esa noche de ahí fue a mí. Tomé un par de cosas y salí humillada y decepcionada del hombre que estaba enamorada. Llegué a casa de Camila, mi mejor amigo, y esta bastante preocupada me hizo entrar de inmediato. Después de contarle lo sucedido, comenzamos a planear nuestra cruel venganza. Sabía perfectamente que a la buena jamás podría con mi suegra, así que Camila me sugirió que fuéramos a visitar a doña Simona, una mujer muy temida en mi ciudad, pues practicaba las artes más oscuras de la brujería y todos sus trabajos eran garantizados. Había ciertos rumores acerca de doña Simona que me hacían dudar en ir, pero era tanto mi odio por mi suegra que me decidí ir a verla. Ojalá me hubiera tomado unos minutos más
y así no estaría pasando por tan terrible sufrimiento. Llegamos muy temprano a casa de doña Simona. No fue muy fácil conseguir que nos atendiera, pues la tía de Camila era íntima amiga de ella y como un favor especial nos hizo pasar de inmediato, aún teniendo una larga fila de espera, y al estar frente a ella, esta sin decirle nada, nosotras, y al estar frente a ella, esta sin decirle nada a nosotras, comenzó a relatarme con exactitud lo vivido con mi suegra. Me quedé helada al escucharla hablar, así que sin que me lo preguntara, le interrumpí diciéndole que lo que quería era que mi esposo regresara a mi lado humillado y a mis pies. Ella me miró y sonrió para después decir: ¿y tu suegra? ¿Qué quieres que hagamos con ella? Quiero que sufra, que Ramiro no obedezca a voz que no sea la mía. Quiero verla humillada y despreciada por su hijo. Dalo por hecho, muchacha, respondió Simona. Y sus honorarios, mi señora, no te preocupes, que conmigo no tendrán ningún costo. La vida se encargará de pasarte factura y tu sufrimiento será mi pago. No entendí una sola palabra de lo que dijo, y para ser sincera, no me importaba, pues estaba feliz. Mi venganza por fin llegaría, y lo mejor de todo es que no me había costado ni un peso. Creí que el trabajo que haría doña Simona tardaría un par de meses, pero qué equivocada estaba, pues justo después del tercer día de haber ido con doña Simona, Ramiro me fue a buscar a la casa de Camila, implorando mi perdón. Estaba tan feliz con lo rápido de su trabajo que no dudé ni un momento en perdonar a Ramiro, pues me moría de ganas de ver a mi suegra. Al salir de la casa de Camila, mi esposo me llevó a cenar a un lujoso restaurante, el cual llevaba meses pidiéndole que fuéramos. Pasamos una velada maravillosa que perdimos la noción del tiempo, y al ver el reloj, pasada de la medianoche, le dije que era momento de marcharnos, pues no quería que tuviera problemas con su mamá, y él me respondió que el único problema que tendría era si me volviera a perder. Suspiré victoriosa y lo besé con tanta pasión como hacía mucho no lo hacía. Este pagó la cuenta y nos dimos prisa para sellar nuestro amor en casa. Al llegar mi suegra, esperaba a Ramiro en el sofá, y al verlo llegar conmigo, este enfureció y comenzó a hacer una escena de ponerse enferma, pero por primera vez no funcionó, pues a Ramiro le importó tan poco el teatro y la presencia de su madre, que comenzó a besarme y a quitarme la ropa ante la mirada de asombro de ella. Mantuvimos intimidad sin importarnos nada. Yo gozaba de placer al verla sufrir, y esto todo por irse a su recámara. Sabía que la había vencido, que por primera vez su querido hijo me había preferido a mí, pero mi suegra no se daría por vencida tan fácilmente. Hizo de todo para separarnos nuevamente. Yo disfrutaba haciéndola sufrir, humillando a su hijo, pero esta vez su madre había sobrepasado los límites, pues la muy desgraciada también había buscado a alguien que le quitara el trabajo a su hijo, y lo hizo de la peor manera, haciendo que Ramiro se enamorara de Cecilia, mi prima. Eso terminó por romperme el corazón al encontrarlo revolcándose en mi cama. Enfurecida me fui de inmediato a ver a doña Simona y que le pedí una explicación de su mal trabajo. Ella me explicó que todo trabajo tenía un tiempo y el de ella ya había terminado. Doña Simona le gritaba bastante molesta: no importa el precio que tenga que pagar, quiero que mi suegra sufra y se retuerza de dolor. ¿Quieres que enferme?, preguntó curiosa. No, eso sería tan poco castigo para ella. Quiero que Ramiro se enamore de su madre. ¿Pero qué demonios dices, muchacha?, respondió doña Simona sorprendida. Así como lo escucha, quiero que Ramiro pierda la cabeza por su madre y que sea ella quien le destroce el corazón a su hijo. Solamente así esa mujer tendrá su merecido. Pero por Dios, ¿acaso has enloquecido? Mira, muchacha, tu Dios te ha llevado a sobrepasar los límites. Eso que me pides es una aberración. ¿Y qué? Entonces, ¿que usted no es la mejor?
No veo por qué le asusta mi petición, si según lo que se dice por ahí, ha hecho peores cosas. Por más que trató de hacerme cambiar de opinión, no lo logró, así que aceptó sin reparo. Me pidió que le trajera ropa interior sucia de mi suegra, algún objeto que los uniera y que tuviera cuando menos 5 años de estar con ellos, algunas velas, inciensos, fotografías y un par de cabellos de ambos. Salí de ahí a toda prisa sin siquiera preguntarle cuál sería el costo de tan fuerte trabajo. Traté de conseguir todo ese mismo día, pues aunque Ramiro aún seguía a mis pies, la burla de mi suegra no me dejaba estar en paz. Tuve algo de problema en conseguir la ropa interior de mi suegra, pues era una mujer sumamente limpia, así que esperé a que se metiera a bañar y entré otra de ellas al baño para poder tomarla. Para conseguir el resto no tuve problema, así que al anochecer le llevé todo a doña Simona. Pasaba más de la medianoche, pero no me importó. Sabía que ella era bastante rápida y pronto estaría gozando de mi tan helada venganza. Pero no me importó. Sabía que ella era bastante rápida y pronto estaría gozando de mi tan anhelada venganza. Después de darle las cosas, doña Simona me miró con lástima, pero no pude entender por qué. Y es que hasta ahora comprendo que esa maldita bruja se dio cuenta del precio tan caro que pagaría ese día. Regresé a casa y había una nota sobre la mesa que decía: lo siento, querida, volviste a fracasar. Hemos descubierto lo que has hecho con mi hijo y en estos momentos tu prima y tu futura esposa de Ramiro y yo vamos en camino a desenterrar la brujería que le has puesto a mi hijo. Disfruta las pocas horas que te quedan en la casa. Pero qué demonios, pensaba. ¿Cómo fue que Cecilia se enteró? De seguro Camila le contó algo. Tomé el teléfono y la llamé de inmediato, pero esta decía no saber de qué le estaba hablando. Estaba comenzando a ponerme nerviosa y temerosa de que echaran todo a perder. Le marqué a mi tía y le conté lo sucedido. Le dije que su hija se había revolcado con mi esposo y que por la mañana hablaría con el resto de la familia para decirles la clase de mujer que era Cecilia. Mi tía, bastante avergonzada, me aseguró que mandaría a su hija al extranjero por la mañana, pero que por favor guardara silencio. Acepté con la condición que si para el mediodía ella no se marchaba, les diría que ella había sido cómplice de las bajezas de su hija. Y vaya que el chantaje funcionó, pues en menos de una hora Ramiro y mi suegra estaban de regreso. Él al verme corrió a mis brazos y dijo que lo habían llevado con mentiras a un bosque donde lo hicieron cavar por horas. Me dijo que quería darse un baño porque estaba rendido, pero le dije que no iría a ningún lado hasta hacerme la cena y darme un masaje en los pies. Mi suegra trató de impedirle que se hincara a quitarme los zapatos, pero este le dio un tremendo empujón que provocó que mi suegra cayera y tardara varios minutos en ponerse de pie. No pude contener la risa ante tan grotesca escena y después de ponerse de pie, mi suegra se marchó a su habitación. Después de cenar, me fui a la cama y a la mañana siguiente llamé al trabajo para reportarme enferma. Ramiro aún dormía y mi suegra se escuchaba en la cocina, así que me levanté de inmediato y me senté en el comedor. Buenos días, suegrita. Ya está preparándome el desayuno. Ella volteó y me miró con odio, para luego volver a mirar el sartén. Estaba revisando mi teléfono cuando llegó Ramiro y al ver a su madre en la estufa, este la tomó por la cintura y comenzó a besarle el cuello. Pero por Dios, hijo, ¿qué es lo que te pasa?, gritaba su madre aterrada. Perdón, mamá, respondió Ramiro apenado. Es solo que hoy te ves más hermosa que de costumbre. La señora se quedó helada ante las palabras de Ramiro, mientras yo interrumpí ese incómodo silencio soltando mi veneno habitual. Vaya, vaya, creo que tengo nueva rival, le dije entre risas. Cállate, víbora, respondió furiosa. No es que soy su madre. Y tú, hijo, siéntate que ya está el almuerzo.
Ramiro se sentó frente a mí y comenzó a decirme: ¿verdad que mi mamá se ve muy guapa hoy? Por supuesto que sí, cariño. Mi suegra le trajo el plato a la mesa y cuando ésta se volteó para ir por el café, Ramiro tocó su trasero con fuerza para después ponerse de pie y comenzar a besarla mientras tocaba con gran desespero el cuerpo tembloroso de su madre. Basta, hijo, basta por el amor de Dios, gritaba la mujer entre lágrimas. Lo siento, mamá, pero no puedo parar, le decía a Ramiro. Creí que disfrutaría esa escena, pero fue todo lo contrario, pues por primera vez logré sentir lástima por esa mujer. Realmente estaba sufriendo al ser ultrajada por su propio hijo. Ramiro desabrochó su pantalón y al ver eso su madre tomó un cuchillo y se cortó la garganta ante nuestros ojos, pues prefirió morir antes que tener intimidad con su hijo. Estaba bastante aterrada al ver aquello, pero mi hijo me impidió que saliera corriendo y al ver el cuerpo ensangrentado de mi suegra me hizo sentirme arrepentida de mis acciones. No podía creer hasta dónde había sido capaz de llegar. Le pedí en silencio que me perdonara, que yo no quería que llegara tanto, pero mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando Ramiro comenzó a desnudar el cuerpo inerte de su madre y la penetró una y otra vez con tal salvajismo que no pude evitar vomitar. Agarré valor y salí corriendo del departamento para luego llamar a la policía. Según dicen que cuando llegaron a la casa, aún encontraron a Ramiro abusando del cuerpo de su madre. Este fue sentenciado a 20 años de prisión porque el juez no creyó en su versión de que su madre se había quitado la vida. Yo jamás volví a aquel lugar, incluso dejé que se perdieran mis cosas, pues todo en esa casa me traía muy malos recuerdos. Pasaron 2 meses de aquel trágico suceso y mi remordimiento no me dejaba vivir. Dormía muy poco, pues solía tener pesadillas horribles, donde la madre de Ramiro me reclamaba el porqué de mis terribles actos. Es por eso que al sufrir un desmayo en mi trabajo, yo culpé el cansancio extremo y a mi mala alimentación, pero la vida me tenía una horrible sorpresa preparada. Mi jefe, al ver mi desmejorado aspecto físico, me ordenó hacerme unos estudios para asegurarse de que todo estaba bien, y al recibirlos me llamó a su oficina. Algo nerviosa porque algo malo ocurría conmigo, me dirigí a su oficina temerosa, y al verme me recibió con un fuerte abrazo y no dejaba de felicitarme y de insistirme que él sería el padrino del bebé que venía en camino. Tomé los resultados bastante incrédula y efectivamente estaba embarazada de 3 meses. Al salir del trabajo, decidí ir a la prisión para darle por lo menos una buena noticia a Ramiro. Pero al llegar me informaron que Ramiro se había quitado la vida colgándose en su celda en la mañana. Dicen que los niños siempre traen buena fortuna, pero a mí únicamente me había traído desgracia. Durante mi embarazo jamás pudimos saber el sexo del bebé, pues en los ultrasonidos no se dejaba ver. Cuando por fin di a luz, me di cuenta de que se trataba de un niño bastante sano y hermoso. Aunque era muy parecido a Ramiro, también había sacado el verde de mis ojos. Me esforcé por ser una buena madre y todo lo malo lo olvidé cuando llegó mi hijo. Pero la deuda estaba pendiente y estaba muy cerca de tener que pagarla. Al cumplir mi hijo los 7 años, le estaba preparando unos panqueques de desayuno. Quería que fuera sorpresa, pero él despertó cuando terminaba de adornarlo. Le pedí que se sentara para adornarlo. Le pedí que se sentara para servirle el desayuno, y cuando tomé el plato para llevárselo, las palabras de mi hijo me dejaron perpleja. Mami, ¿sabías que hoy te ves más hermosa que de costumbre? Sus palabras martillaron fuertemente mi cabeza, pues me hizo recordar que fueron las mismas palabras que Ramiro había usado con su madre antes de que ésta se quitara la vida. Salí a toda prisa de la casa, le pedí a una de mis vecinas que cuidara a mi hijo. Me subió al coche, aún con la pijama, y manejé a toda prisa hacia la casa de doña Simona. Estaba apenas estacionándome cuando abrió la puerta y me dijo: «Pasa que te están esperando», dijo entre risas. Bajé del coche. Al ingresar a la puerta,
Se cerró de golpe y cerca del altar de doña Simona pude ver a mi suegra riendo sin parar. Esto no puede ser posible, grité aterrada. Tú estás muerta. Pero por supuesto que está muerta, muchacha. ¿Y qué demonios hace aquí, doña Simona? Lo mismo que tú veniste a buscar años atrás. Venganza, respondí entre dientes. Exactamente. Ella quiere venganza por todo. Exactamente. Ella quiere venganza por todo lo que hiciste a su hijo y te hará pagar de la misma forma que tú lo hiciste con ella. No, doña Simona, por favor, ayúdeme. Lo siento mucho, muchacha, pero pronto tendrás que pagar tu deuda. Solo así podrás estar a mano conmigo. Entonces fue que entendí todo. No sé si la vida, doña Simona, me harían pagar por mi venganza. Todo comenzaba a tener sentido. Ya aloja un niño. Me dijo exactamente lo que Ramiro le dijo a su madre cuando la señora se suicidó. Y estoy segura de que mi hijo querrá hacer conmigo lo mismo que le hice a su abuela. Estoy bastante nerviosa, pues sé que el tiempo se acaba. Mi hijo sigue creciendo y cada vez se acerca más y más el momento de pago. Me mata la espera, pues es exactamente lo que pasará. Es solo que me niego a que la historia se repita y estoy en un dilema. Si quitarme la vida como lo hizo mi suegra o tratar de buscar ayuda y me puedan quitar esta maldición que yo misma provoqué. Tomasito, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción del video, el link de su página de Facebook, Misterio y Terror Morales. Síguelo. El cuentero era un personaje muy conocido por aquellos tiempos. Era un hombre que llevaba las noticias de un lugar a otro. Contaba lo que ocurría a viva voz. Muchos le temían porque decían que era un hombre que llevaba malos augurios. Y algunos que decían que eran brujos o que tenían pacto con el diablo. Mi bisabuelo, lo narré en alguna ocasión, era uno de estos cuenteros. Tomasito Morales salía de su pueblo natal, San Rafael, cruzando montañas y valles para llevar noticias o historias fantásticas. Así que llegó a Caracolí, un pueblo como todos los de esta región entre montañas, y donde se creía en Dios tanto como en el diablo, en la Santísima Trinidad como en las brujas. Cuando Tomasito llegó al parque principal de Caracolí, prendió un tabaco, pidió un aguardiente y empezó con su relato. Eran eso de las 9 de la noche. Entre las montañas de Guatapé, San Carlos y Caracolí vive el diablo. En noches oscuras se oye rugir, busca almas buenas para llevar con él, ya que las malas le pertenecen. Si alguno quiere invocarlo y hacer un trato con el rey del infierno, suele ir a medianoche a un bosque bien oscuro. Debe llevar un cuervo. Cuando sea la medianoche, lo deja que vuele en medio del bosque, gritando estas palabras: ahí tienes tu mensajero, hagamos un pacto. Si el cuervo da un graznido, el pacto no se llevó a cabo. Pero si el ave da dos graznidos, el pacto está hecho. Debes correr por el bosque buscando la salida. Debes caminar 5 yardas. El cuervo te perseguirá dando graznidos. A medida que avanzas, pides lo que deseas. El cuervo irá creciendo. Si te dejas atrapar, perderás tu alma sin recibir nada a cambio y dejarás toda tu descendencia maldita. Si logras hacer el recorrido, todo lo que hayas pedido se cumplirá. La única regla que tiene el diablo es que no avisará cuándo cobrará la deuda del pacto. El alma del pactante, no todas las noches son propicias para hacer el pacto. Primero, no debe haber luna, y segundo, se debe haber escuchado su rugido. Cuando Tomasito terminó de contar la historia, era casi medianoche. El pueblo estaba sumido en un silencio. Aunque estas personas creían en el diablo, no les era cómodo que se hablara de él, de no ser en la iglesia, mucho menos que se dijera que se podía hacer un pacto con este.
Tomasito pidió otro aguardiente y encendió su cuarto tabaco. Sonreía con malicia al notar la impresión que causó en su concurrencia. Mientras daba una chupada larga a su tabaco, arriba en la montaña se sintió el rugir de algo. Todos dijeron que era el diablo. El rugido se escuchó por todo el lugar. Muchos se santiguaron, otros cayeron de rodillas, muchos corrieron a casa gritando de miedo. Tomasito recogió sus cosas y se perdió en la noche, no sin antes decirles: esta es una buena noche para hacer un pacto con el diablo. Tomasito se perdió camino al bosque y no supieron de él hasta meses después, que volvió con sus cuentos. Al día siguiente que los leñadores fueron al bosque, encontraron 2 hombres muertos. Se les veía demacrados y con ojos desencajados. Lo que vieron al morir los dejó llenos de terror. Se dice que hicieron pacto con el diablo. Cuando Tomasito volvió meses después, le preguntaron qué había pasado con esos hombres. El viejo sonriente les dijo que habían perdido su alma, porque el cuervo los había alcanzado. En esta ocasión Tomasito contó una historia que los dejó más aterrados y pensativos. Como siempre, prendió su tabaco y se tomó un aguardiente. Así empezó esta vez su historia. Por los bosques de estos pueblos, entre las montañas y caminos solitarios, camina un anciano descalzo, diciendo que se puede hacer un pacto con el diablo. Ese pobre hombre intentó hacer también el respectivo pacto, pero el cuervo transformado en diablo logró alcanzarlo. Este hombre lo vio. Cuando llegó sobre él, era un simple cuervo muy grande, pero al pararse de frente era un hombre. No se podía decir cómo iba vestido, porque se cubría con una enorme capa negra. Sus ojos eran fuego. Sí, así exactamente, 2 llamaradas ardientes. Su boca con una fila perfecta de dientes blancos, su nariz aguileña como si fuera el pico del cuervo. Sus orejas y cabellos no lograban verse. Era aterrador verlo. Con una sonrisa malévola y fría, le ofreció perdonarlo. Solo se llevaba su legado por todos lados, contando del pacto que se podía hacer. Le aseguró que más son las almas que se pierden antes del pacto a las que llegan a disfrutar de él. El hombre aceptó y sigue vivo, cumpliendo con su deber. En el pueblo se quedaron pensativos, mirando a Tomasito perderse de nuevo en el camino que llevaba al bosque. Iba descalzo como siempre. Años después le pregunté a mi padre qué tan real eran las historias del bisabuelo. Mi padre me dijo que solo lo hacía para ganar más oyentes, pero que solo eran cuentos. Trovadores, espero que les estén gustando estos relatos. De antemano quiero dar gracias por sintonizar este programa. Me ayudaría mucho que dejaras tu pulgar en el video. Tengo como meta que este llegue a 1000 likes. Así que te pido por favor, lo compartas en tus redes sociales o con un amigo. Continuamos. El recodo de las brujas, escrito por Ale Morales Gómez. Cuentan que después de muerto don Otoniel, nadie volvió a pescar en su lugar predilecto. El recodo de las brujas lo llamaban. Era un entrante del río bajo unos árboles grandes. Casi nadie se aventuraba a pescar allí, porque se decía que ese lugar lo visitaban las brujas. Solo Otoniel se atrevía a ir. Era él quien sacaba los peces más grandes. Por esto se decía que tenía un pacto con el diablo o que era brujo. Lo cierto es que en vida del viejo, algunos osaban pescar allí, pero después de la muerte del viejo nadie se atrevía a visitar el recodo. Aseguraban no solo ver las brujas, sino el alma de Otoniel que seguía por allí rondando. El viejo empezó a deteriorarse de un día para otro. Sin más cayó en cama y dejó de comer y beber ningún líquido. A ese paso no duraría 2 semanas, decían los médicos. Pero así pasaron 4 meses sin comer y beber. Se volvió un cadáver en vida. Daba unos gritos espantosos, pidiendo que por favor lo mataran. Pero ¿quién podía cumplirle ese capricho que lo podía llevar a la cárcel? Se dice que esa noche que por fin murió, un gran huracán azotó el poblado. El río se creció como nunca antes
llevándose animales y destruyendo cultivos. Juan Jesús, un joven de esos que llaman especiales, lo sorprendió la tormenta en una pequeña choza al lado de donde vivía Otoniel. Este joven asegura que él vio llegar la tormenta. Era un hombre vestido de negro que llegó volando. Entró en la casa de Otoniel y salió jalando a este de los pies. Al salir de la choza, se desató la tormenta. Tormenta que era el mismo hombre de negro y quien llevaba a Otoniel por los aires, mientras este gritaba que lo perdonara. Desaparecieron entre la tormenta y la oscuridad. La verdad, pocos le creyeron la historia al joven. Decían que había visto visiones debido al miedo de la tormenta. Llegué nuevo al poblado, pescador como todos allí. Antes pescábamos con redes y arpones, pero las nuevas leyes impedían usar estos últimos y solo podíamos pescar con caña. Claro que era más complicado, pero era la ley. Salí cuando aún no salía el sol. Ya eran pasadas las 11 del día y no había podido sacar nada, ni para nuestro propio consumo. Sabiendo la historia del recodo de las brujas, decidí que debía ir a probar suerte allí. Era yo un hombre adulto para dejarme asustar por esos cuentos. El recorrido de donde yo estaba al recodo siempre era largo. Así que llegué al lugar a eso de las 3 de la tarde. Hacía un sol radiante. Quienes pescamos por allí sabemos que esa no es una buena hora para la pesca. Hay que esperar a que sean casi las 5 de la tarde. Así que saqué lo que mi esposa me había empacado para comer y lo hice con toda la paciencia del caso, esperando que fuera la hora. Cuando faltaba un cuarto de hora para las 5, empecé a tirar el anzuelo al agua. Tiro al agua, es a la canasta. Eso sí era pescar. Llevaba unos 15 peces ya, cuando se escuchaba un aletear de animales. Claro que yo los escuchaba en el aire, pero yo miraba el agua del río, porque esta daba grandes olas como si de un cardumen de peces grandes se tratara. Mi anzuelo estaba en el agua, cuando siento el jalón de un gran animal. Olvidé todo lo del revolotear de aves y el movimiento del agua. Me concentro en sacar ese gran pez. Estoy en el forcejear, cuando veo que es mucho más grande de lo que creí. Lo voy cansando, soltando y jalando del sedal. Cuando sé que ya es mío, lo traigo hasta la orilla por completo. Cuando lo tomo en mis manos, mis ojos no pueden dar crédito a lo que ven. El pez tiene cara de hombre. Es un anciano con barba blanca. Doy un grito de terror y tiro al animal con cara de hombre al río. Al caer de nuevo al agua, da una carcajada estridente. Yo tomo la canasta con los peces y corro como perseguido por el diablo. En verdad así me siento, porque detrás de mí, corriendo, volando por las copas de los árboles, algo me persigue dando chillidos. En momentos suena como chillidos, en otros como risas. No sé lo que es. Solo sé que tiene que ser seres demoníacos y sigo mi camino a toda prisa. Eso sí, sin soltar nunca la canasta de los peces. Al llegar a un pequeño puente me encuentro un anciano que me pide venderle los peces. Miro hacia atrás y noto que ya nada me persigue. Así que me agacho a sacar mis tropeos de pesca, pero al abrir la canasta veo que solo hay cenizas negras. Levanto la mirada para decirle al anciano que no tengo que venderle, cuando lo que veo, unos cuantos pasos del suelo, está volando. Me sonríe, pero no con cordialidad. En su cara, más que nada en sus ojos, se ve maldad y odio. Caigo de rodillas ante tan fantasmal aparición. Caigo en cuenta que el anciano es el mismo en la cara del pez. Doy un grito de miedo, mientras el anciano se vuelve una densa nube de humo y desaparece en la oscuridad de la noche que ya ha cubierto todo el lugar. Yo no conocía a Otoniel, así que conté la historia, esperando que me dijeran que ese pez era Otoniel, pero no fue así. Los rasgos de no coincidían con el viejo pescador. Una tarde que volví a la pesca encontré a Juan Jesús. Me dijo sin siquiera saludar que la cara del pez era la cara del hombre que trajo la tormenta y se llevó a Otoniel, no a su cuerpo, pero sí a su alma, recalcó el joven y siguió su camino sin esperar una respuesta mía. Trovadores, espero que les estén gustando estos relatos de nuestro querido amigo y escritor Alex Morales Gómez.
Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te estés perdiendo este tipo de relatos. Aún tenemos unos más por contar en esta emisión. Continuamos. Brujas de mi pueblo, escrito por Ale Morales Gómez. En mi pueblo era muy común que se hablara de brujas. Se decía que éstas negaban la existencia de Dios y no comían comidas con sal, porque les impedía volar. Claro que yo no creía en esos cuentos. Aún era muy joven cuando me fui a vivir una vereda bastante alejada del pueblo. Allí conocí a una linda chica y salimos unos cuantos meses. Pero al fin terminé la relación porque ella era bastante posesiva, así que me fui a vivir mucho más arriba. Allí conocí a otra joven con la cual empecé a hacer planes de matrimonio. Unos días antes del matrimonio me llegó una carta de mi anterior novia, donde me pedía que por favor no me casara. Ella aún me amaba. Si me casaba, ella no me dejaría ser feliz. No presté atención a esa carta y la quemé. No quería tener nada que me perteneciera a esa mujer. Una tarde, casi al llegar la noche, volvía de las labores del campo, donde había un gran árbol y una gran sombra sobre este. Se mecía y lo hacía mover como si de un pequeño árbol se tratara. Lo que hubiera allí tenía que ser muy grande para moverlo de tal manera. Me quedé atento intentando ver de qué animal se trataba. De un momento a otro, eso que había en el árbol, y una carcajada chillona. Nunca la había escuchado, pero supe de inmediato que se trataba de una bruja. Así que saqué el machete y le encaré diciéndole que me dejara en paz o se la pelearía conmigo. Aquello voló, pero al levantar el vuelo se veía una bola de fuego que se reía. Yo guardé el machete y quise seguir mi camino, pero no podía verlo. Yo seguía ahí mismo al lado del gran árbol, pero no había camino. Estaba perdido. Emprendí rumbo sin importar dónde, pero cada tanto estaba en el mismo lugar, al lado del árbol grande. Cada que me percataba que seguía en el mismo punto, escuchaba esa risa. Aunque ya no veía la bola de fuego, con mis esperanzas perdidas, me senté al lado del árbol y me dormí. Al despertar con el primer canto del gallo y con un poco de luz del nuevo día, pude notar en mis pasos que todo este tiempo solo hice darle vueltas al árbol. Llegué a casa. Mi esposa estaba preocupada porque no llegué en toda la noche. Sin muchas explicaciones, le dije que una bruja me había hecho perder el camino. Después de esto pasaron varias semanas sin saber de la dichosa bruja. Creí que tal vez había sido algo pasajero, pero una madrugada mi esposa me mostró morados que tenía en su cuello. Ella no había querido contarme nada para no preocuparme, pero desde hacía algunos días, cuando caía la tarde, sentí una presencia en la casa. Al principio pensó que solo eran impresiones de ella, pero empezaron a moverle objetos en la casa, cosas que aparecían en otros lugares. Después de esto despertaba en las noches y sentía que alguien estaba ahí parado observándonos. Ella solo me abrazaba e intentaba dormir, hasta esa noche que sintió y vio esa sombra grande al lado de la cama. Fue a gritar, pero esta se descargó sobre su pecho y le impidió llamarme. Ella solo sentía esa opresión y esa sensación de que iba a morir. Al despertar después de su peor noche en la vida, me contó todo. Yo supe que era una bruja. Sospeché que era la misma que me había hecho perder aquella noche. También sospeché de mi antigua novia. Esto se hizo una constante de todas las noches. No le permitía dormir. Aunque planeamos una idea para que yo me enterara, no dio resultado. Dormíamos tomados de las manos. Así cuando aquello llegara, ella apretaría mi mano y así yo sabría que eso estaba ahí. Pero la presión de esa malvada era tanta que ella no podía hacerlo. Bajamos al pueblo y le pedimos al sacerdote un remedio para espantarla. Este nos dijo que debíamos dormir con sal bajo la almohada. Nos dio una Biblia que debíamos tener siempre abierta en el Salmo 83, pero esto de nada sirvió. Mi esposa estaba acabada y parecía enferma. De seguir así pronto solo sería a los huesos. Ella tenía unos meses de embarazo, nuestro primer hijo. Aún no lo habíamos sentido mover. Una noche que aquello llegó, la criatura se movió.
Desde entonces aquello no volvió a molestarla a ella. Ahora era a mí a quien me visitaba. 2 noches después de que el niño se movió, yo estaba leyendo un libro antes de acostarme. Sentí una aletear en el techo. Aquí sí que recé algo de la Biblia y me fui a dormir. Cuando me quedé dormido desperté ahogado. Eso estaba sobre mí. Yo intentaba bajarlo de mi pecho, pero me era imposible. Todas las noches me visitaba y me atormentaba. Sentía temor de que llegara la noche, porque debía enfrentar a la condenada bruja. Me dormía lo más tarde posible, pero cuando el sueño me vencía, ella llegaba. Dejamos aquella casa, ya había nacido el bebé. Nos fuimos a un lugar cerca de mi madre, para que ella pudiera cuidar a mi esposa y el bebé. 2 meses pasé sin que la condenada bruja me visitara. Cuando llegó de nuevo creí que iba a enloquecer, pero mi madre dijo que si sabía quién era, espantarla era fácil. Le dije que sospechaba, así que le tendimos una trampa. Mi madre nos recomendó que mi esposa se fuera con ella esa noche y yo me quedaría solo en la casa. Invitaba a la joven de la que sospechaba y esta no se podría marchar hasta que se quitara la aguja. Así lo hice, con la mentira que me había separado y quería volver con ella. Ya estaba la aguja en su punto cuando ella llegó. Hablamos de lo que habíamos vivido. Cuando empezó a oscurecer, ella se puso nerviosa. Miraba a todos lados como sin saber qué hacer. En un momento me dijo que quitara la aguja de la cerradura, porque se chuzaría al pasar. Le dije que solo lo haría si me dejaba en paz a mí y a mi familia. Me prometió que así lo haría. Quité la aguja y ella se marchó. Nunca más supe de ella. Después le pregunté a mi madre qué era el cuento con la aguja. Me dijo que las brujas entran por la cerradura, porque no entra el cuerpo sino el alma. Esta al ver esa aguja sabía que había perdido. Después de esto nunca volví a saber de ella. Muy pronto se fue de la región. Más de un año nos martirizó la malvada. Trovadores, recuerda que en la descripción del video también está nuestra cuenta de PayPal, por si desea realizar alguna donación al canal. No olvides dejar un bonito comentario. Eso ayudaría muchísimo. Continuamos. El caserío, escrito por Ale Morales Gómez. Cuando llegamos allí, alquilamos una pequeña casa de 2 plantas, muy pequeña para mi gusto, pero era para las que nos alcanzaba nuestra economía. Eran unas 30 o 40 casas, de colectores de café todos. Mi esposa y yo haríamos lo mismo. Bueno, ella sería la encargada de hacer de comer a los trabajadores, los que vivían en las casas y otros que subían de un pueblo cercano. Estábamos a gusto porque los dos tendríamos un sueldo y así podríamos vivir más cómodamente. Arriba de donde íbamos a vivir había un lugar muy bonito. Allí se veían ruinas de otras casas, mucho más grandes y en un lugar más cómodo. Pregunté por qué habían dejado el lugar y eligieron este más pequeño. Un anciano que era quien más llevaba allí me dijo que ese lo llamaban el caserío maldito, ya que en ese lugar fue donde primero se asentaron los recolectores de café. Pero una noche bajó lo que acá llaman guerrilla, grupos armados en contra de la ley. Estos asesinaron a todos los recolectores de café. No había un motivo que tuviera que ver con los empleados. Se decía que era para darle un mensaje al gobierno, para que entendieran que ellos ejercían el poder en esta región. El alto gobierno, en contestación, envió una base militar cerca del lugar y financió a los caficultores para que siguieran en sus labores. Fueron a vivir a las casas de los muertos, pero muy pronto debieron abandonarlas, ya que se escuchaban pasos y lamentos de todas esas casas. Eran tantos los sucesos paranormales que las personas no aguantaron y dejaron el lugar. Aún nadie sube por allí, por lo que se escucha y se siente. Esta historia me hizo entrar en la curiosidad. No es que creyera mucho en estos sucesos. Había escuchado hablar mucho de entierros, de oro escondido, y eso fue lo que me animó a subir al caserío. Lo hice de noche, porque se decía que en la noche era más fácil de ver y escuchar estos acontecimientos. Pasadas las 9 de la noche le dije a mi esposa lo que me disponía a hacer. Ella estaba asustada.
Le dije que no pasaba nada. Armado con una lámpara de batería fue al lugar. Al llegar era un lugar como cualquier otro abandonado, casas en ruinas. Nada había allí, ni ratas se veían. Entré, caminé por todos lados, no pasaba nada. Estuve casi una hora deambulando por las casas. Decidí que allí no había nada extraño. Iba a volver a casa cuando algo en el ambiente me hizo sentir que algo no estaba en su normalidad. No podría decir el qué a primera vista, pero después noté que una niebla cubría el lugar donde estaba, solo el lugar del caserío. Todo quedó cubierto por aquello. Creí que tal vez solo era cosas del clima, pero quería volver a casa. La lámpara se le fundió la bombilla, quedó oscura por completo, cuando unos lamentos me hicieron volver la mirada. No provenían de una casa en específico, se escuchaban en todas las casas. Era un simple lamento, pero se te metía por los poros y llenaba cada célula de tu cuerpo de terror. Así que sin pensarlo más, decidí que me iba a casa. Allí pasaba algo tenebroso, pero no distinguía el camino de regreso en medio de esa niebla. Estaba confundido y perdido. Los lamentos que antes se escuchaban retirados estaban junto a mí. En todos los rincones, un olor a sangre se entró por mi nariz, tan fuerte que debí cubrirme. Yo iba y venía como loco, sin saber a dónde. En un momento dado, vi sombras. No son muy nítidas, pero las veo correr. Empiezo a escuchar los lamentos más reales. Son voces que piden ayuda, claman piedad. Caigo de rodillas y me cubro los oídos. Ya no me importa el olor a sangre fresca. En ese momento es mucho más fuerte, pero las voces son más aterradoras. Empiezo a gritar junto a ellos que por favor me dejen en paz. Ruego que me dejen ir. La niebla desaparece suavemente. Los gritos se aplacan. Los lamentos terminan. Todo vuelve a la normalidad. Yo debo confesar que estaba llorando. Sentía tristeza y terror. Salgo de allí dándome contra las paredes. Al estar en los límites del caserío me encuentro de frente a un anciano andrajoso, alguien que nunca había visto por allí. Me preguntó qué buscaba allí. No supe responderle. Me dijo que los dejara en paz. Ya les habían hecho mucho daño en vida para que siguieran interrumpiendo su muerte también. No supe qué decirle, así que seguí camino abajo. El anciano se encaminó al caserío y se desvaneció en la noche y desapareció. No comenté lo vivido ni con mi esposa, solo le dije que allí no había nada, aunque yo estoy seguro que allí hay almas, espíritus o lo que sea. Estas siguen interactuando con el mundo de los vivos. ¿Qué esperan? No sé. Sé que sufren porque aquellos lamentos y gritos pidiendo ayuda son algo que vivirán en mi memoria por siempre. Pasó esa cosecha, nos fuimos a otro lugar. Yo nunca quise volver allí. Solo ver ese caserío me hacía poner la piel fría. Confesión, escrito por Ale Morales Gómez. En aquel entonces, al pequeño poblado no se sabía de algún caso de brujería confirmado. Aún así, el viejo sacerdote llamaba desde su púlpito a sus feligreses a denunciar cualquier caso del mismo. Decía también que aunque las brujas tenían pacto con el demonio, ni este ni ellas tenían tanto poder, así que las debían combatir protegidos por su fe. Esto era lo que decía de puertas para afuera, pero quienes en realidad lo conocían sabían del temor que le tenía a las brujas, también a la noche y al mismo demonio. Una noche, cuando ya estaba cerrada la iglesia, el viejo sacerdote rezaba hincado a un Cristo. El clima se hizo frío, un viento helado llenó la iglesia. El sacerdote se puso de pie, sintió un miedo inexplicable. Se santiguó varias veces, buscando protegerse de un enemigo que no podía ver. No sabe de dónde apareció, ya que todo estaba cerrado. Yo una mejor caminando, más que caminar levitaba. No pudo ver sus pies, así que parecía volar. Atribuyó esto a una ilusión óptica, ya que el largo vestido no dejaba ver sus pies. El sacerdote sabía quién era, pero nunca antes la vio en la iglesia. Esta sonreía,
una sonrisa que llenaba de miedo al viejo sacerdote. Le dijo a este que quería confesar. No dijo confesarse, dijo confesar. El sacerdote con su mano le señaló el confesionario, pero esta no dio un paso, así que el sacerdote entendió que debía hacerlo ahí de pie. Esperó que ella se arrodillara, pero tampoco lo hizo. Dime, hija, preguntó él. Ella volvió a sonreír, haciendo que él sintiera frío en su alma. Soy una bruja, dijo sin más. Este quiso decir algo, pero sus miedos no lo dejaban articular palabras. Por fin pudo hablar y le preguntó por qué le contaba aquello. Esta le respondió que porque así sería el único su aliado y confidente, porque no podría delatarla, porque aquello era secreto de confesión. Este derramó una lágrima mientras ella abandonaba la iglesia. El sacerdote, en su impotencia de no poder decir esto, lo escribió en una hoja y lo guardó en su diario. Quería que algún día alguien lo encontrara y juzgara a aquella mujer. El viejo sacerdote murió con su secreto. Cuando el sacristán fue a organizar la habitación para el nuevo sacerdote, encontró aquella nota que no tenía ningún nombre, pero las referencias daban exactamente con quién era la mujer. El sacerdote no llegaría hasta el día siguiente, pero este decidió entregarle la carta y decirle quién era la mujer. Para aquel momento ya se sabía varias mujeres que eran brujas en la región, así que dejó la carta en el escritorio y se fue a casa. Se dice que esa noche, esto es más parte de la especulación porque nadie lo vio, el sacristán iba llegando a casa cuando se encontró a esa mujer, la bruja, sonriente como siempre. A él se le heló la sangre, no sabía por qué, pero esta no venía a nada bueno. Se dice que le permitió vivir para que viera su poder, pero lo que impediría contarlo. Al día siguiente lo encontraron tirado al lado de un árbol. Estaba vivo, pero había perdido la voz y el movimiento en su cuerpo. Se podría decir que era un vegetal, pero consciente de todo. Cuando el nuevo sacerdote recibió el cargo, vio la carta, pero para él no hacía referencia a nadie, simplemente a una bruja de la región. Como este apenas llegaba, no tenía el por qué saber de la mujer y sus referencias. La carta pasó a los archivos de la iglesia. Años después, una mujer que trabajaba allí limpiando pudo ver esa carta y supo de quién hablaba la misma, pero guardó el secreto. Era su propia abuela, la misma que murió de vieja en su propio lecho, porque se cree que las verdaderas brujas tenían tanto poder que nunca llegaron a ser juzgadas. Hemos llegado al final de la emisión de hoy. Agradecería mucho que dejes tu pulgar arriba para que este video pueda llegar a 1000 likes. Por favor, compártelo en tus redes sociales. Eso ayudará a que tengamos mucho más alcance. Es gracias a ti que este canal sigue creciendo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.